Sí, Mm, sí, ajá, Gracias. ya, bueno. A ver, perdóname un ratito. Ya. Bueno, ahorita ya que hemos hablado sobre todas las funciones de la piel, pues bueno, ahorita vamos a volver, les voy a volver a hablar, vamos a hablar de nuevo sobre lo que hablamos la primera clase, que lo hablamos como algo muy rápido, ¿no es cierto? Ya, entonces, a ver, bueno, esto les voy a repetir. Vamos a ver, entre los datos que datos de la piel que serían como en números, ¿no es cierto? Por eso le puse la piel en números. A ver, la superficie más o menos hablábamos de que es más o menos 2 metros, así para que se acuerden, porque 1,85 metros cuadrados, dice, pero podemos ponerlo así como una cantidad fija como para que nos acordemos mejor, ¿ya? Entonces la superficie, 2 metros. Imagínense nomás ustedes una alfombra de 2 metros cuadrados, ¿ya? Así más o menos la piel. Un volumen de 4.000 centímetros cúbicos, o sea, como decir, 4 litros, ¿ya? El peso, más o menos 4 kilogramos, ¿ya? O sea, que viene a ser como el 6% de todo el peso corporal. Y la sangre que se encuentra en la piel es el 30% de la que se encuentra en el cuerpo, aproximadamente unos casi 2 litros, ¿no es cierto? Casi 2 litros de sangre. El grosor puede variar, depende de la zona de la piel de la que hablemos. Por ejemplo, 0,7 es a nivel de los párpados y 3 milímetros ya en la parte más gruesa, que son las plantas de los pies. Los colores de la piel, ¿por qué están dados? Por varios pigmentos. El principal es la melanina, pero también tenemos otros pigmentos que nos dan esa, eh, esa variedad de colores, ¿no es cierto? También tenemos los carotenos, también tenemos la hemosiderina y la red capilar también. Se han visto que cuando estamos en el calor o cuando estamos con vergüenza o con iras, nos ponemos un poquito rojos, ¿no es cierto? Ya eso es debido a la red capilar. Pero cuando la red capilar ya se contraen nuevamente los vasitos sanguíneos, entonces ya es mínima, ¿no? Mínimo ese color rojito que nos da la red capilar. ¿Ya? Aquí están acerca de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Que nos dan tanto los estímulos térmicos como el dolor, el prurito, y las organelas especiales que son para cada uno estas sensibilidades especializadas prácticamente, porque estas no hay en otras zonas, solamente en la piel. Las que nos ayudan a sentir la presión y la vibración son los corpúsculos de Pacini. La que nos da la percepción de sensaciones táctiles son los corpúsculos de Meissner. Los que nos hacen sentir el calor, los corpúsculos de Ruffini. Y los de Krauss nos hacen sentir el frío. Las células de Merkel, una de las funciones que más o menos que yo les decía que no se sabe a ciencia cierta cuáles son todas las funciones de las células de Merkel, pero una de las funciones que se conocieron son las sensaciones táctiles, ¿no? Ya aquí les iba a enseñar en en esta figura, vamos a ver estas líneas como concéntricas, ¿ya? Que se llaman los dermatoglifos. Estas líneas que se encuentran en la piel se llaman dermatoglifos, ¿ya? Ahora, todos los componentes químicos de la piel, mire, son muchos componentes, entre agua, electrolitos, minerales, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, enzimas, en fin, imagínense, es súper amplia y súper completa la piel. Es un órgano súper completo. Y las características, miren, todas estas características, ¿ya? ¿Cómo puede ser algo, imagínense, que a la vez de lisa sea resistente, que sea continua, quiere decir que no hay interrupciones, ¿no? Salvo cuando hay una herida o cuando hay una fisura, ¿sí? Pero de ahí es continua, se continúa completamente sin interrumpirse, inclusive cuando ya después, por ejemplo, al nivel de la boca, ya tiene esa transición entre la zona de alrededor de la boca
y ya en el borde del labio, que se llama el borde vermellón, que es la parte rosadita, y la mucosa se continúa, todo sigue continuando. Es flexible, es elástica, se extiende, ya, porque cuando nos vamos engordando, la piel se va extendiendo nomás. Cuando nos embarazamos, se extiende nada más la piel. Claro que se forman estrías, pero se extiende. Nunca se abre la piel, salvo que sea algo brusco y que no sea fisiológico. Pero de lo contrario, se va extendiendo. Siempre es tersa, salvo que sea en zonas donde están sujetas a roce, a fricciones, entonces se hace gruesa y un poco áspera, ¿ya? Turgente porque siempre está eh, con un tono, ¿no? Este, estamos hablando de una piel joven, ¿no es cierto? De una piel joven, no de una piel ya de una persona ya mayor, porque todas estas características se van perdiendo con los años, ¿ya? Por ejemplo, de un bebé, ahí encontramos todo esto, en un bebé, ¿ya? En una persona joven, ¿ya? Pero ya a medida que pasamos los años va cambiando, todo va cambiando, ¿sí? Y toda la piel mismo va cambiando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, cuando en un recién nacido, la piel es bien turgente, ¿no es cierto? Como bien húmeda, como que tiene es muy hidratadita, ¿ya? Y a medida que vamos creciendo, por ejemplo, ya los niños van dejando de ser bebés, ya la piel ya no está no se ve tan gordita, por ejemplo, no tan gruesita, ya va adelgazándose un poquito. Pero a nivel de en la adolescencia, ya como vamos cambiando, entonces ya se hacen una hipertrofia de las glándulas sebáceas, comienza a desarrollarse el folículo piloso, entonces comienza a salir barba en los hombres o vello en ciertas zonas específicas, ¿no? La sudoración también va cambiando, ¿ya? Entonces, la piel se hace grasosa en unas partes, en otras no. Y así cuando ya vamos cambiando la edad, el pelo se vuelve blanco, se vuelve más seco, ya no tiene esa luminosidad como una persona joven, por ejemplo, ¿no? Ya incluso la piel ya se hace arrugadita, se vuelve más delgadita, más seca. Entonces, todo esto, todas estas características van cambiando de acuerdo a nuestra edad, ¿ya? ¿Y qué estudia la dermatología? Bueno, lo que ya habíamos visto, ¿no? Todas estas alteraciones tanto de la piel como de sus estructuras. Entonces, en la fisiología habíamos visto que es un órgano de la estética, es sensorial y erógeno. Erógeno se refiere pues al que también interviene en la actividad sexual, ¿no? Ya la función protectora, aquí está, entre la protectora está la melanógena, que es la producción de melanina, ¿no es cierto? Que es como decir una cortina que nos cubre a nuestro cuerpo, ¿ya? La queratógena, la sebácea, sudorípara, la termorregulación, la metabólica y la inmunológica, que ya las hablamos todas prácticamente, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a hablar de la historia clínica. En dermatología, como cualquier otro órgano, se hace la misma historia clínica, general, la misma historia clínica, salvo que, lógicamente, después vamos a hacer una historia clínica específica ya dirigida a la enfermedad cutánea que nos está refiriendo el paciente. Entonces, cuando va un paciente, entonces nosotros le preguntamos, ¿no es cierto?, su motivo de consulta, ¿ya? Entonces, en el motivo de consulta, si nos dice, a ver, me voy ahorita a inventar granitos en la cara, ¿ya? Porque nosotros tenemos que eh, interpretar lo que el paciente nos dice, ¿no es cierto? Si nos dice granitos, ya, nosotros ya nos imaginamos, ¿no es cierto?, que son lesiones sobrelevadas que debe tener en la cara. Y bueno, como es en la cara, seguramente lo vamos a ver. Ahora es un poco más difícil porque como usamos mascarilla, entonces ya no es que nos vemos fácilmente, ya, pero podemos ver la frente más o menos o a los lados de la cara. Pero en fin, si es que nos dice, por ejemplo, tengo unos granitos o tengo unas manchas en la espalda, ¿ya? Manchas en la espalda y en el pecho. Entonces nosotros vamos a dirigir después, ¿no? Una vez que ya nos ha dicho, bueno, tengo unas manchas en la espalda. Pero muchas veces el paciente
la mayoría de las veces no es que te dice, a ver, tengo unas manchas desde hace 3 meses, que tengo picazón, que se vuelven así, que me han crecido, que se han dirigido no, no, sino que ya tenemos nosotros que irle preguntando. Entonces, ¿por qué motivo viene? Por unas manchas en la espalda. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, muchas veces, y eso ya les digo a ustedes, en la generalidad de los pacientes no van por una sola razón. Como la piel es tan amplia, entonces las personas mínimo, o sea, bueno, si pocas van por una razón específica, pero muchos dicen, ay, aprovechando, ya vengo por unas manchas en la piel, pero aprovechando también quería decirle que desde hace tiempo tengo un lunar que no sé si es malo, que también parece que tengo hongos en los pies y que también me huelen feo las axilas, por ejemplo, ¿no? Entonces las personas, incluso me ha tocado personas que van con una lista de cosas, ¿ya? Y una lista larga de 11, 12 motivos de consulta, imagínense. Entonces, a veces tenemos que ser muy específicos y decirle a la persona que en esta consulta vamos a ver los problemas principales, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a hacer la anamnesis dirigida, entonces, bueno, vienen por las manchitas de la espalda y del pecho, entonces cuéntenme, ¿desde cuándo las tiene? Si siente picazón, si no siente picazón, si es que, si es que ha tomado algo, se ha puesto algo, porque saben que es muy frecuente que las personas en las lesiones de la piel se pongan ya cremas, ya vengan poniéndose cremas o ya se han puesto la crema que el vecino se puso o que la mamá le ha preguntado a la abuelita que qué se puede poner. O sea, ya vienen tratados. Entonces, eso también es importante porque muchas veces si es que la persona ya viene con algún tratamiento previo, ya cambia la enfermedad y muchas veces viene enmascarada. Más adelante vamos a ver algunas enfermedades que son muy comunes que se enmascaren por los tratamientos previos. Entonces, siempre vamos a preguntar también qué es lo que se ha puesto, si ha hecho algún tratamiento. Ya, entonces eso es importante. Ya, también podemos preguntarle, además de la espalda, ¿se ha visto que le han salido en otras partes? Entonces a veces dicen, ah, sí, me vi también que me estaba yendo a los brazos, ya supongamos. Pero igual nosotros vamos a examinarle después, ¿ya? Entonces, ya una vez que hemos hecho una anamnesis dirigida, ¿ya? Entonces, vamos a la exploración física. En la exploración física, primero vamos a ver, por ejemplo, si es que nos dice, si va, el motivo de consulta es la cara, ¿ya? La cara, los granitos en la cara. Entonces, bueno, no es que por granitos en la cara solamente le vamos a hacer desvestir toda la persona, ¿no es cierto? Pero sí, depende de la enfermedad que nosotros estamos tal vez pensando, ya que estamos sospechando de alguna enfermedad y nunca está tan bien de más hacer una exploración física general. Entonces, si es que viene por granitos en la cara, que ya nosotros le revisamos y vemos que hay pápulas, que hay pústulas, que hay nódulos, que hay quistes, o que hay comedones, por ejemplo, solo comedones y pápulas o pústulas, entonces ya estamos pensando en que es un acné, que lo más probable es que sea un acné, pero le revisamos igualmente porque hay muchas lesiones que no es acné, no son acné y son otras enfermedades que pueden ser parecidas. Por ejemplo, la rosácea, por ejemplo, la dermatitis periodificial, que son también pápulas y pústulas como espinillas chiquititas, pero que se encuentran también en la cara. Entonces vamos a preguntar, ¿ya? También tiene lesiones en el pecho y la espalda, entonces a veces dicen, no, no tengo, ¿ya? Pero igual nosotros, es nuestro deber hacer la exploración física porque muchas veces el acné no solo está en la cara, sino también en tórax. Entonces vamos a decirle, bueno, tenga la bondad le vamos a examinar su tórax, por favor, sáquese su camisa, su camiseta, ¿ya? Y vamos a examinarle. La mayoría de las veces les cuento que cuando me dicen no tengo, uno les encuentra lesiones, ¿ya? Entonces, es importante hacer la exploración física, así el paciente no les refiera, pero siempre es importante preguntarle, ¿no? Y de ahí nosotros explicarle que es importante que nosotros le revisemos. Hay enfermedades que pueden ser generalizadas también, ¿no? Y algo que
por ejemplo, también podríamos nosotros descubrir otras cosas, hacer la exploración física. Así no nos refiere el paciente. Por ejemplo, si ya nosotros vemos que es un acné en una mujer joven, ¿sí? De pronto, pero ya ha pasado la adolescencia, supongamos, ¿no? Y le decimos, bueno, ¿tiene lesiones en pecho y espalda? Sí, ya, a ver, o no. Pero nosotros le revisamos y vemos que tiene mucho vello. Ya, igual cuando le revisamos en la cara, vemos que tiene vellito en el bigote, que tiene las patillas, las mejillas, con mucho vello. Entonces le preguntamos, si vemos esa característica del paciente, también vamos a preguntarle respecto a eso. ¿Siempre ha sido velludita o no? ¿No? Entonces puede decir la paciente, no, últimamente me ha crecido el vello, o no somos de familia, por ejemplo. Somos de familia o siempre desde chiquita yo fui así. Eso es importante, ¿por qué razón? Porque si es que puede ser de tipo familiar, bueno, quizás ya no le tomamos muy en cuenta, pero muchas veces se puede deber a que es una parte del síndrome de ovarios poliquísticos. Por ejemplo, ahí también tenemos un androgenismo y también vamos a encontrar hirsutismo, vamos a encontrar seborrea, vamos a encontrar disminución del cabello, caída del cabello y el acné. Y también vamos a encontrar que está con sobrepeso, ¿no? Entonces, todas estas características tenemos que unirlas, ¿no? Y correlacionarlas con la enfermedad por la cual nos consultan. Entonces, no es solamente ver la piel, ¿no? Sino que vamos a correlacionar todo lo que nosotros vamos a ver en el examen físico con lo que le preocupa al paciente y de pronto nosotros estamos ya haciendo un diagnóstico más completo, ¿ya? En eso nos vamos a diferenciar de las personas que no son médicos, ¿no? Los que no son médicos, por ejemplo, hay muchos centros de estética que van a hacerse tratamientos de acné, ya, por ejemplo, que van a hacerse las limpiezas faciales, que van sí, hacerse peeling, dice tratamientos de acné, ¿no? Entonces, no van a estarle viendo porque una cosa es cuando somos médicos pensamos un poquito más allá de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Sino que al hacerle la interrogación y el examen físico encontramos otros signos que nos pueden hacer pensar más bien en el fondo o en el fondo de la enfermedad, no solamente lo que se ve, ¿sí? Entonces, eso es importante también, ¿no? Entonces, también habla aquí de la historia clínica convencional y la exploración general, porque eso es lo que les decía, ¿no? Aparte de la exploración física que le vamos a hacer con respecto a la enfermedad que nos refiere el paciente, sí es importante hacer una historia clínica convencional y una exploración general. Entonces, en la historia clínica convencional, pues, también tenemos que hacerle los antecedentes patológicos personales, tenemos que ver los familiares, antecedentes quirúrgicos, historia de alergias, si es que toman o no medicamentos. ¿Por qué razón? Porque eso puede ser muy importante para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, ya, una persona, una chica joven de unos, ya hablemos de unos 22 años, 25 años o 27 años, ¿ya? Que va así mismo con los granitos en la cara y nunca ha tenido acné. No, siempre, desde hace un año tengo acné, por ejemplo. Desde hace un año me salen espinillas y no, nunca antes tenía y en la familia tienen, no tienen, no tienen. Entonces, y de adolescente te salían espinillas muy rara vez, solamente cuando iba a menstruar, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que en la época premenstrual, entonces hay brotes de acné. Eso es algo normal, ¿no es cierto? Con los cambios hormonales del ciclo, siempre va a haber la etapa premenstrual donde va a haber brote de lesiones de acné. Pero cuando nosotros le estamos haciendo el interrogatorio, le decimos, a ver, los antecedentes ginecobstétricos, a ver, ¿has estado embarazada? Nunca. ¿Cuándo fue tu primera menstruación? Tal fecha. ¿Tu última menstruación? Ah, no, es que no estoy menstruando. ¿Por qué? Es que estoy utilizando el implante. ¿Ya? ¿Desde hace cuánto? Desde hace un año y medio, supongo. Un año y medio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Muchas veces hay
medicamentos que pueden producir las enfermedades por las cuales nos consultan. Y de hecho, ustedes podrán darse cuenta que si es que hay algún medicamento que no tenga efectos colaterales, ¿ustedes han sabido algún medicamento que no tenga efectos colaterales? A ver, alguien que sepa de algún medicamento que no tenga efectos colaterales, dígame. ¿Mm? Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora, Sí, pero, doctora, no hay, no no hay, efectos, no hay medicamentos sin efectos. Sí, doctora, pero ¿verdad? No hay medicamentos. Entonces, muchas veces hay medicamentos que pueden ser los responsables de lo que estamos nosotros viendo en un paciente. Entonces, puede ser que no sea una enfermedad propia, sino que sea desencadenada por alguna medicina, por ejemplo. Entonces, yo he tenido algunas pacientes que por medicamentos o por estos métodos anticonceptivos, algunos, ¿no? No todos, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero algunos métodos anticonceptivos, especialmente algunos implantes, sí les produce a algunas personas brotes de acné. Y a veces un acné prolongado, porque está ya, estos implantes al menos se ponen 1 año, 2 años, ya eso no sé exactamente, pero no es que se ponen poco tiempo, ¿no? Porque son subcutáneos. Entonces, eso se ponen y se olvidan de no tienen que estar tomando nada ni cuidándose. Entonces, ya con eso nosotros podemos correlacionar, ¿ya? Inclusive ahora no necesitamos saber todo porque hay tanta información que es imposible que sepamos todos. Pero podemos nosotros buscar una aplicación, hay aplicaciones de los medicamentos, podemos ver efectos secundarios, podemos ver, por ejemplo, qué medicamentos te producen acné o reacciones acneiformes, y te van a salir algunos si es que tú quieres investigar qué es lo que está tomando le produce o no le produce, ¿no es cierto? Entonces, es importante hacer una historia clínica convencional, viendo en cuanto a los antecedentes, a todo lo que sean sus antecedentes patológicos y no patológicos, ¿no? De operaciones que haya tenido, sus antecedentes familiares, porque eso también nos puede dar una pauta si es que es una enfermedad que tiene alguna predisposición familiar o no. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a ver en la piel? ¿Cómo vamos a examinar la piel? Esto ya en esta parte sí, por favor, si es que no entienden algo, me lo dicen. Y me imagino que ya han de haber venido también leyendo. Y justamente aquí estamos para disolver las inquietudes, para resolver las inquietudes, para explicar tal vez algo que esté un poquito confuso, que no se entienda. Y por supuesto, en algún momento también les voy a enseñar fotos, quizás del día viernes, si ahora ya vemos todo el resto, ¿no? Ya el día viernes les traigo unas fotos como para que ustedes puedan ver, aunque sea en foto, porque ahorita no podemos hacerlo presencialmente, pero aunque sea en fotos para poder ver si es que, qué tipo de lesión es. Entonces, en este esquemita hemos visto están todas las lesiones elementales, ¿ya? Elementales, ¿qué quiere decir? Que son lesiones que vamos a encontrar en la piel y las cuales nosotros vamos a poder describirlas, ¿no? Se dividen en primarias y secundarias. Primarias, ¿qué quiere decir? Que salen de nuevo, ¿no? O sea, en la enfermedad se aparecen de una, no son producidas por algo previo. Por ejemplo, si es que vemos una escama, esto sí es secundario porque antes seguramente hubo una inflamación, entonces ahí se descama. Las costras porque antes hubo una herida, entonces se hace una costra, ¿ya? La escara porque antes estuvo con una presión, estuvo inflamada, entonces se produce esta escara, ¿no? Y la erosión, todo esto ya son que tiene algún antecedente previo. La cicatriz, la atrofia, fisura, todas estas. Y estas, en cambio, no, aparecen de una sin ninguna otra lesión específica en la piel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas lesiones? Ya, vamos a ver la mácula, que es la más sencillita. La mácula solamente, si ustedes ven aquí, miren, aquí está
aquí está la piel, digamos. Este es un esquema de la piel, la epidermis, ¿ya? La epidermis con sus crestas interpapilares y acá está la dermis con sus papilas dérmicas. Y la capa de aquí, lo más superficial es la capa córnea, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mácula? Solamente, miren, no hay ningún cambio, solo hay cambio de color, ¿ya? La mácula es solamente un cambio de color. Y bueno, voy a ponerle de acá en computadora para que veamos aquí también que la mácula no hay nada en la textura, no cambia nada, solamente es el color, ¿sí? El color. No se puede palpar porque no está sobrelevada, no hay cambio de la textura, solamente la podemos ver, es un cambio de color. Ya, entonces, después siguen ya las lesiones que son sobrelevadas y como son la pápula, la placa y el nódulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una pápula? Una pápula es una sobrelevación de la piel. Sobrelevación. Aquí sí ya vemos que está sobrelevado. Es una sobrelevación de la piel que no mide más de 1 centímetro. Entonces, pápula vamos a llamar hasta que es 1 centímetro. Cuando es más de 1 centímetro, ya vamos a llamarlo placa. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una pápula, aquí dice epidérmica, porque está solamente sobrelevada la parte de la epidermis. Y la papila, como es una pápula dérmica, cuando vemos que desde abajo se sobreleva. Bueno, pero eso es más difícil, cuando describimos no vamos a decir es una pápula dérmica o epidérmica de una, ¿no? A ustedes, por ejemplo, solamente me pueden decir, es una pápula, porque es una sobrelevación menor a 1 centímetro. Cuando ya es mayor a 1 centímetro, ya lo llamamos placa. Y cuando es una elevación que más que verle, porque a veces no la vemos, sino que solamente sentimos cuando le topamos, o sea, vemos quizás una ligera sobrelevación, pero no vemos ningún cambio de color, a veces puede ser un poquito rojito, pero no podemos saber el tamaño, y cuando le topamos vemos que es como una bolita que está adentro. Ahí es un nódulo, ¿ya? Cuando es algo que topamos como una bolita por dentro, eso es un nódulo. Entonces, la mácula solo es cambio de coloración. En cambio, cuando hay sobrelevación, puede ser pápula, placa o nódulo, ¿sí? Abón o roncha, en cambio, ya es como una hinchazón de la piel, ¿no? Todos han tenido ronchas, ¿verdad? Cuando nos ha picado algo, cuando quizás alguien le habrá hecho daño a alguna cosa y se intoxicó, se aparecen ronchas que son solamente como que se hincha la piel en esa partecita, se hace rosado y se hincha. Y después se deshincha y como que si nada hubiera pasado. En menos de 24 horas se resuelve y no deja ni huella. Pero en cambio con estas pápulas no es así, pues estas no se van a desaparecer tan rápido. En cambio la roncha sí, y es solamente una hinchazón de la piel. ¿Ya? Y otras, las que tienen contenido líquido. O sea, aquí están las que tienen como contenido sólido, ¿no es cierto? Estas como que es un edema, una hinchazón. Y estas que son con contenido líquido y son la vesícula, la pústula y la ampolla, ¿sí? La vesícula es un claro. La pústula es un contenido purulento y la ampolla viene a ser un contenido líquido, pero mayor, asimismo mayor a 1 centímetro. 1 centímetro va a ser como una referencia que vamos a tener, ¿no? Esto no está así en los libros. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero nosotros como referencia vamos a tener el centímetro. Cuando es una mancha menos de 1 centímetro, vamos a decirle mácula. Cuando es más de 1 centímetro, le vamos a decir mancha. Lo mismo una sobrelevación. Cuando es menos de 1 centímetro, pápula. Cuando es más de 1 centímetro, placa. El contenido líquido, cuando es menos de 1 centímetro, vesícula. Cuando es más de 1 centímetro, lo vamos a llamar ampolla. ¿Ya? Y otra lesión que es de contenido, que tiene un contenido, y que es algo profunda, porque de pronto no la podemos ver mucho por fuera, pero vemos que algo le está sobrelevando a la piel, y al topar sentimos algo que está duro, como decir un nódulo, pero a veces podemos
sentir como que tiene un contenido, ¿no? Le aplastamos con el dedito como que es renitente, como que tiene algo adentro. Entonces ahí le llamamos quiste. A veces no podemos saberlo y podemos decir nódulos o quistes, ¿sí? Pero a veces sí se podría saber si es que es un nódulo o un quiste. Entonces, estas son las lesiones primarias, ¿ya? Las de contenido sólido, las de hinchazón, las que son edematosas, las que tienen contenido líquido, o las que tienen contenido sería junto con el quiste, ¿ya? Ahora las lesiones secundarias, que son las de elementales secundarias. A ver. Doc, una pregunta. ¿La pústula, cómo la reconocemos? La pústula es contenido purulento. Y la vesícula, contenido claro, acuoso. ¿Ya? Entonces las escamas, vamos a ver. Las escamas solamente es una descamación de la piel, solo vemos escamas en la superficie. ¿Ya? Esas son escamas. Ya costra viene a ser un endurecimiento o una lesión endurecida que está cubriendo alguna lesión en la piel. Y puede ser una costra hemática cuando es negra o cuando es violácea. Y cuando es verde, en cambio, vamos a pensar de que ha habido alguna secreción purulenta, como pus. La pus cuando se seca deja una costra verdosa. Un escaro gran gangrena ya es un daño de la piel más profundo, ya que es seguramente ha habido alguna presión muy persistente, entonces ya deja de haber una circulación sanguínea aquí y se muere, es como un infarto de la piel prácticamente. Y se hace una costra muy gruesa, adherida y profunda. Esta es una escara o gangrena. Es muy frecuente en las personas que pasan mucho tiempo en terapia intensiva, personas que encamadas porque están discapacitadas, porque están con alteración de su estado de conciencia y pasan mucho tiempo acostaditas. Entonces es muy frecuente que tengan escaras en la zona sacrococcígea, escaras en la zona de las caderas o en los talones o como en los tobillos, en los maléolos, porque son zonas que están a presión, que están, si es que le ponen de ladito, están ahí. Por eso es importante los colchones antiescaras, hacer los cambios de posición cada 3 horas, ponerles algunas almohadillas que amortigüen la presión. Por ejemplo, pueden ser fundas de agua o de aire, donde puedan asentar los pies y donde las superficies óseas no estén en contacto directo con la cama, porque ahí comienza a hacerse las gangrenas, ¿ya? Erosión viene a ser, miren, si es que esta es la epidermis y más abajo de esto es la dermis, la erosión viene a ser una pérdida de sustancia superficial, solamente en la epidermis, ¿ya? Superficial, ¿ya? Y la escoriación viene a ser ya más profunda, ya está llegando a la dermis, ¿ya? La fisura, en cambio, es como una rajadura, como que se partió simplemente la piel. Y muchas veces puede ser solamente a nivel de la epidermis o a veces ya al llegar a la dermis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que llegó a la dermis o no llegó a la dermis? ¿Mm? ¿Y a quién se imagina cómo nos daríamos cuenta? A ver, vamos a hacer. ¿Cómo? Podría ser por la sangre, porque en la dermis estaban ya los vasos sanguíneos. Perfecto. Esa es una guía para nosotros saber si es que la erosión ya llegó a la dermis o no. Si es que solamente como que te despellejaste un poquito y se quedó rosadito y no sangró, es solamente una erosión, ¿ya? Pero si ya vemos como un punteadito rojito, como que sí les ha pasado que a veces se raspan y son unos puntitos rojitos nada más de sangre, es porque justo ya llegó a las papilas dérmicas. Y en las papilas son esos puntitos rojitos, ¿no? Justito, ya. Entonces, si es que es más profundo que esto, ya más profundo, ya es una ulceración o una úlcera. Cuando ya llega prácticamente a la dermis, francamente, ¿ya? Una cicatriz es cuando ya una resolución de una herida que ha habido. Un tejido cicatricial no es igual al tejido normal, sino que
ya es una piel que a veces ya cambia de color, que puede ser oscura o puede ser muy clara, puede ser una lesión, una parte que ya no es muy elástica, y no, que es más bien dura, un poco rígida, ¿ya? Y a veces tortuosa, no es lisita, ¿ya? Porque se alcanza a resolver de la mejor manera para que tapar esta erosión o esta ulceración que se ha formado, ¿ya? Y la atrofia, en cambio, es cuando la piel se vuelve delgadita. Por ejemplo, algo muy característico son las estrías. Las estrías atróficas es que cuando se nos rompen las fibras elásticas de la piel porque se ha estirado mucho, ya sea porque subimos de peso, porque nos embarazamos, o simplemente por el crecimiento, que esas son estrías como normales, digamos, fisiológicas, ¿ya? Vemos que esa partecita, la estría, es bien finita la piel, eso es una atrofia, ¿no? Que ya no están las capas normales como en el resto de la piel, sino que está adelgazado, porque ya aquí ha habido algo que pasó y se adelgazó. ¿Sí están claras las lesiones primarias y secundarias? Doc, Ujú. yo tengo una pregunta. A ¿En qué ver. se diferencia una úlcera de una escara? Ya, es que mira, la úlcera es algo abierto, Tú ves el tejido al fondo. En la escara, eso les decía que se forma una costra, es el tejido pero que se ha necrosado y se queda pegado ahí. No es un huequito, en la úlcera es como decir un hueco, ¿ya? En la escara vemos, no es que se perdió a ver, en la úlcera se perdió esta parte de la sustancia, se perdió, es una pérdida de sustancia. En cambio, en la escara no se perdió, se necrosó. Esa es la diferencia, ¿ya? Gracias, Doc. Bueno, vamos a ver otra. Aquí también otra forma para explicarles, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver la mácula, que es solamente, esto es como decir un pedacito de la piel, ¿no es cierto? Un cilindro, como es un pedacito cúbico de la piel, ¿no? Vemos tanto en profundidad como en ancho como en largo, un cuadradito de piel. Entonces vemos que la mácula es solamente un cambio de color. Por ejemplo, las pecas, ¿ya? Por ejemplo, las pecas es un ejemplo muy característico, que las pecas no las puedes topar, solamente se las ve. Esas son máculas, ¿ya? Y aquí está, el diámetro menor a 1 centímetro, ¿no? Son pequeñitas. Y aquí están otras lesiones que también pueden ser los léntigos, puede ser la hipomelanosis idiopática, hipomelanosis gutata, que se llama las petequias, el componente plano de los exantemas virales. Entonces, todas esas pueden ser máculas. Mácula es un cambio de coloración, no es una coloración café, porque si vemos petequias, no es café, pero son máculas, porque no las puedes topar, solamente las podemos ver, ¿ya? En este caso son léntigos solares que se parecen mucho a las pequitas, ¿ya? O a veces les dicen pecas y son léntigos solares, pero eso ya tenemos que dilucidarlo ya cuando le veamos al paciente y cuando le veamos en dónde están y todo. La mancha es más grande. Es el cambio de coloración, pero más de 1 centímetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una mancha de un vitiligo. También hay manchas como el melasma, la melanosis dérmica, la mancha mongólica, la mancha café con leche, el nebus acrómico, la púrpura solar, ¿ya? Entonces esas son manchas, solo un cambio de coloración, pero ya mayor a 1 centímetro, esa vendría a ser la mancha, ¿ya? La pápula ya viene a ser una sobreelevación, ya esa ya la podemos topar, ¿ya? Es una sobreelevación del tejido. El diámetro menor a 1 centímetro, ¿ya? Y que cuando ya es mayor a 1 centímetro, le llamamos placa. Entonces, ejemplo de pápulas, ya son bastantísimas. Hay los lunares, los nebus, melanocíticos, los hemangiomas, las queratosis seborreicas, el molusco contagioso. Bueno, estas ni les nombro porque ustedes todavía no conocen, pero lo que más conocen es los lunares, ¿no es cierto? Un nebus melanocítico es una pápula
pigmentada. La queratosis seborreica es como una verruguita de la edad, ya que muchas veces puede tener color o no puede tener color. Ya, la placa ya es un conjunto de pápulas o una lesión mucho más grande de 1 centímetro. Por ejemplo, aquí vemos placas de psoriasis, ¿no? Ya que son ya lesiones sobrelevadas que ya más de 1 centímetro, donde vemos eritema y descamación, pero esa es la característica de una placa psoriásica. ¿Ya? Esta también es una placa, ¿ya? Una placa, pero, por ejemplo, aquí se ve un cambio de coloración, pero ya no propiamente es un cambio de esta parte de la piel, sino más profunda. Aquí está una enfermedad que se llama sarcoidosis, por ejemplo, ¿ya? Aquí vemos ya otras lesiones, como el nódulo. Yo les decía que con el nódulo, más es lo que topamos que lo que vemos. Entonces, a veces vemos como que si fuera una pápula, ¿sí? Pero cuando le topamos, sentimos que por dentro hay una bolita. Eso es un nódulo, ¿ya? Asimismo, menor, aquí dice mayor a 1 centímetro. Pero pueden haber nódulos que uno los topa y no son necesariamente tan grandes, ¿no? Pero en todo caso, los nódulos por lo general son grandes. ¿Ya? Aquí están ejemplos, por ejemplo, los neurofibromas, los lipomas, los quistes epidérmicos y tricolémicos, ¿ya? Los linfomas también. Entonces, el abón o roncha es solo un hinchazón de la piel. Por ejemplo, en la urticaria podemos ver, ¿no? O también en el abón es solamente un hinchazón. Generalmente es la urticaria o las alergias que nosotros llamamos, ¿no? Bueno, ¿qué es una vesícula? Es un contenido de líquido, ¿ya? Contenido líquido es como decir bombitas de agua. Las bombitas de agua menores a 1 centímetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el herpes simple, en el herpes zóster, mientras no pasen de 1 centímetro, seguimos llamándoles vesículas. Cuando ya más de 1 centímetro, ya las llamamos ampollas, ¿ya? Hay algunas enfermedades donde pueden presentarse ya ampollas, de verdad. Y otras colecciones líquidas son las pústulas. Las pústulas es un contenido, miren, igualito a la vesícula, pero esto es agua y esto es pus. O sea, el contenido purulento es lo que las diferencia. Asimismo, menor de 1 centímetro. Aquí está una piel con un montón de pústulas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser en la foliculitis, puede ser en el acné, ¿ya? En la psoriasis pustulosa. Bueno, hay algunas enfermedades donde podemos encontrar todas estas lesiones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto a, no sé, no nos ha mencionado los queloides, ¿eso sería una placa? ¿Una lesión de tipo placa? No, el queloide es una lesión especial, realmente. No está entre estas, pero es una lesión especial, porque es diferente. Puede ponerse como una placa, pero podemos tener queloides que son bien chiquitos también, menores a 1 centímetro. Ajá. Entonces ya no sería una placa, sería una pápula. Pero son estas pápulas y esta placa tienen características muy específicas que son de superficie lisa, brillantes, rojas, que crecen y que pican o duelen, entonces es un queloide. Es una lesión especial realmente. ¿Ya? Bueno, entonces aquí están algunas lesiones secundarias, como habíamos hablado. Disculpe una pregunta. Sí. Sí, Sí, dime. yo he escuchado que cuando las estrías están rojitas, sí Sí. pueden ser reversibles. ¿Es verdad eso? No. Lo que pasa es que es más fáciles de tratar, porque ahí en esa etapa que son nuevitas y que está todavía, si están rojas, están los vasos sanguíneos dilatados, entonces ahí podrías tratarles y tener un mejor resultado, pero no son reversibles. Eso sí que ya no. La estría que se formó ya no se vuelve a la piel normal, como si nada hubiera pasado.
Ya, Doc, gracias. Bueno, aquí están las lesiones secundarias, ¿ya? Por ejemplo, aquí están estas costras, ¿ya? Las costras, yo les decía que pueden ser hemáticas o pueden ser verdosas, ¿no? Dependiendo si son de sangre o de pus. Pero me había olvidado de las costras melicéricas, de estas costras. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí o no? Ya, por favor, no sé, ahí agrandé, sí pueden ver ahí. Sí, Doc, ahí está mejor. Ahí está mejor, ya. Verán, ¿sí ven esas costras amarillentas? Ya, estas costras amarillentas no son ni de sangre ni de pus, son de suero, son de suero que es amarillento y por eso se llaman melicéricas porque son del color de la miel. Ya, entonces cuando ha habido algún exudado y ya se va secando, se forman estas costras amarillentas que son costras melicéricas. Y muchas veces eso ya nos da un significado de que es una infección también, una infección que puede ser estafilocócica, ¿sí? Entonces, las costras pueden ser amarillentas, pueden ser negruzcas o violáceas y pueden ser verdosas, depende de qué secreción le ha estado recubriendo a la herida, ¿ya? Las escamas indican que es un aumento de la capa córnea. ¿Y por qué se aumentó la capa córnea? Seguramente por algún proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué proceso inflamatorio? Puede ser una simple irritación o porque te quemaste o porque te quemaste en el sol o porque se inflamó, porque te pusiste mucho alcohol, ahora que es muy típico que se descaman la piel porque nos ponemos mucho alcohol. Pero también pueden ser enfermedades como la psoriasis, infecciones por hongos como la tiña, enfermedades también que no tienen ningún, ¿cómo se dice? Ninguna infección, ningún proceso etiológico infeccioso, pero también podrían ser producidas por el sol, como por ejemplo las queratosis actínicas también tienen escamas. Entonces, nosotros vamos a decir, cuando vemos una lesión en la piel, vamos a decir, a ver, es una pápula eritematosa, cubierta de escamas, ¿no? Entonces nosotros vamos describiendo ahí con todo lo que estamos viendo ahorita, vamos describiendo las lesiones. Entonces, yo les digo algo y ustedes se lo van imaginando. Por ejemplo, si yo les digo, es una placa eritematosa cubierta de escamas blanquecinas. ¿Ya? Ahí ustedes traten de imaginarse. Si yo les digo, los dedos están con lesiones costrosas, amarillentas, costras melicéricas, edematosos, ¿cómo se le imaginan? Así, ¿no es cierto? Como está aquí. Entonces, así vamos a irle describiendo. Por ejemplo, ¿cómo describirían esta parte de aquí? A ver, vamos a ver a Recalde Carolina. Presente, Doc. A ver, ¿cómo describirías la tercera foto desde arriba? Desde arriba, 1, 2, 3. ¿Cómo describirías esto? Es una lesión ¿Ya? que parece una mácula porque no es palpable aún. Porque no le veo bien que es, solo veo que está rojito. Está Claro, eritematosa. ahorita sí no podemos estar muy estrictos como que es una pápula y no es una pápula, porque no sabemos, no estamos topando, ¿no? Pero tampoco puedes decir que es una mácula. Acuérdate que una mácula, ¿cuánto mide? No tiene relieve. ¿Cuánto mide una mácula? Menos de 0.5 milímetros. No, uy, ya no has estado atenta. Entonces, eso es sin relieve. ¿Quién me dice cuánto mide? Menos de un centímetro. Menos de un Menos de un centímetro. centímetro. O sea, el límite, eso quedamos, eso les recalqué hace un momento. El límite vamos a dejarlo 1 centímetro para diferenciar entre una mácula y una mancha, entre una pápula y una placa, entre una vesícula y una ampolla. 1 centímetro. Entonces, esto no puede medir menos de 1 centímetro, no puede ser ni mácula ni pápula. Entonces, ¿qué sería esto si es que mide más de 1 centímetro? ¿Mm?
¿Qué se te ocurre? A ver, Carolina. Una ampolla. No, porque yo no veo contenido. Es Yo no veo eritematosa. contenido. A ver, vamos a, ya, no te preocupes, Carolina, sí vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Lo importante es que todos nos equivocamos al principio, pero de pronto tú no puedes todavía, y a lo mejor nadie podemos ver todavía, precisamente peor en fotos, ¿no? Pero más o menos, ya vamos a irle como aclarando. A ver, Edwin Minta. Presente. A ver, Edwin, ¿qué dirías que es esa zona que está? A ver, aquí la lesión es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto. Ya. ¿Qué lesión sería para ti? Sería una placa. Una placa, muy bien, ya, porque ya mide y además no vemos como que si fuera cambio de coloración solamente, porque estamos viendo aquí que hay algunas cosas en la superficie, entonces no es solo cambio de coloración. Entonces una placa, muy bien. Ya, ¿qué más ves, Edwin? Ya también está rojiza o eritematosa. Ya vemos eritematosa, pero nos hace pensar como que hubiera un sangradito, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos decir una placa, ya, podemos decir con lesiones eritematosas o con aparente sangrado, ¿no es cierto? ¿Y qué más vemos? A ver, ¿qué más vemos aquí? Yo también Ahí veo está la una presencia de abertura. una fisura. Eso, y esa abertura es una fisura. Muy bien. Entonces, podemos decir, es una placa, ¿ya? Una placa en la cual se observan fisuras y aparentemente un sangrado. Aparentemente podemos utilizar ese término porque no estamos viendo la lesión en directo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso, o pueden ser costritas, pero seguramente son erosiones, podrían ser hasta erosiones estas, ¿no? Porque vemos como que ha habido sangrado. Exactamente, muy bien. Entonces, así vamos a ir aprendiendo a describir, ¿no? Entonces, vemos que como es más de 1 centímetro, ya no le vamos a llamar ni mácula, ni pápula, ni vesícula, porque no vemos contenido líquido, sino ya va a ser una placa. Muy bien, ¿ya? Vamos a describir la de acá arriba, entonces. A ver, la de acá arriba, vamos a pedirle a Jessica Flores. Jessica. Hola. Bueno, a ver. María Chumania. No, Jessie me dice que está intentando activar su micrófono, pero no sabe por qué no se le escucha. Ahorita me mandó un mensajito. Ujú. Bueno, a ver, María Soledad Chumania. Aquí, Doc. A ver, Mm, ¿cómo describirías esta lesión de aquí? a ver, creo que sería una placa con escamas. ¿Ya? Con escamas. También se puede ver que está un poco eritematosa. Eso, una placa eritematosa con escamas en la superficie, escamas blanquecinas. Ahí ¿no al es? revés. Ujú. Ya, Doc. Es como que vamos desde abajo, ¿ya? Hacia arriba, ¿ya? Muy bien, Bien. entonces así vamos a ir aprendiendo a describir las lesiones, ¿ok? Entonces íbamos por aquí, la fisura, entonces veíamos que era una solución de continuidad lineal. Siempre es lineal las fisuras, son como heridas lineales, ¿ya? Ya, ¿qué más? En las escoriaciones, en cambio, es como una pérdida de sustancia, una lesión exógena de toda la parte de la epidermis, que solamente se ve como que ha perdido un pedacito de piel, una parte superficial de la piel, ¿ya? La erosión viene a ser algo ya más profundo, o sea que como ya llega a la dermis, ya vemos que ha habido un sangradito y ya vemos que se forman costras, ¿ya? Las úlceras ya es algo más profundo, que ya prácticamente se llevó toda la piel y aquí vemos ya el tejido celular subcutáneo y hasta a veces se podría ver músculo inclusive, ¿no? Entonces, las úlceras es una pérdida más profunda ya de sustancia.
Y el infarto como una isquemia del tejido, que faltó la circulación por alguna razón, porque tuvo algún traumatismo, porque estuvo presionado mucho tiempo, como por ejemplo lo que pasa en las escaras, ¿ya? Y la atrofia, lo que hablábamos de las estrías, ¿no? Que son los casos típicos de atrofia cutánea. Ya, entonces, también cuando nosotros vemos las lesiones en la piel, a ver, chicos, ¿me pueden decir la hora porque no he traído mi teléfono? Las 4:16. 4:16, ah, ya. ¿Quieren hacer un recesito? Tal vez están ya cansados de que hable y hable y hable y hable. Ya. Vamos a hacer un recesito de unos 5 minutos, ¿ya? Gracias, doctora. A ver, Ya, déjame ver un ratito, ya. Son 10 a las 16:22. Volvemos, ¿ya? 16:22.